Bueno, hoy en esta conversación la verdad que estoy distinguido con una visita que agradezco, que es el doctor Héctor Antonio Oyola, abogado, docente, que durante tantos años, ¿no?, ha sido también parte importante de nuestra justicia, ya que fue juez de la Cámara Civil Comercial y de Minas. También fue juez de paz en la tercera circunscripción. Entre tantos cargos, ¿no? También integró el Consejo de la Magistratura, fue profesor de la carrera de abogacía en el IECA, en Introducción al Derecho, en las carreras también de Historia Social y Económica, perdón, la materia de Historia Social y Económica, de la carrera de Contador Público, profesor de Legislación en Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional y además integró el Comité de Bioética entre los años 2013 y 2015, Comité de Bioética de la provincia, dependiente del Ministerio de Salud. Ha dictado más de 20 cursos en el Consejo Profesional de Abogados de La Rioja. Es profesor especialista en educación superior, profesor invitado en la maestría de Derecho Procesal Civil de la Universidad Nacional de La Rioja, miembro de la Asociación Gonzaliana en el año 2023, esta asociación que pone en valor la figura del gran jurista y gran político riojano Joaquín Víctor González, con una comisión de destacados de nuestra provincia, entre las que está el doctor Oyola, y ahora con un libro recién salido que es Ética para Riojanos, perdón, y él plantea la tensión entre la realidad y la apariencia, la gran pregunta ética que viene desde la antigüedad, ¿no?, desde los griegos. Pero sobre esto lo vamos a escuchar al doctor Oyola. Bienvenido, doctor Oyola, gracias por venir. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Doctor, ¿cómo da a luz este libro? ¿Por qué escribir este libro de ética para riojanos? Sí, bueno, la inquietud sobre la ética viene desde hace mucho tiempo. Ya en la escuela secundaria, en la Escuela Normal Mixta Joaquín B. González de Chilecito, teníamos un gran docente de filosofía, mejor dicho, dos docentes destacados de filosofía, que uno era persona muy conocida en el ámbito de la educación, Teresa Cabero, y el otro el profesor Julián Amate, también un gran docente de esa época. Estoy hablando de la década de 60. Bueno, ellos me iniciaron en el estudio de la filosofía, ¿no? Y bueno, durante toda mi vida me dediqué a su estudio. Después, después de recibirme de abogado en Córdoba en el año 1974, en el 75, en el primer gobierno del doctor Carlos Menem, yo estaba como funcionario de letra de serio de gobierno, y el gobierno de la provincia me da una beca para estudiar en Buenos Aires, en la Escuela de Defensa, Política Internacional y Estrategia. Y eso hacía por la mañana, y por la tarde asistía a cursos de filosofía que daba la Universidad Católica Argentina, con destacadísimos profesores de ese tiempo, ¿no? Octavio Deris, un filósofo tomista, sí, entre ellos, ¿no? En Córdoba también estudié filosofía con Caturelli y con Imi de Anquín en la fines de la década de 60. Así que siempre a mí me gustó más la filosofía que el derecho, pero bueno, en mi familia había un abogado que también que ocupó cargos importantes, el doctor Juan José Romero, que fue presidente del Tribunal Superior a principios de la década del 70. Y bueno, era el primo de mi madre y siempre iba a Famatina, nos visitaba. Y yo le decía a mí, yo le decía, tío, yo voy a estudiar filosofía. No, changuito, eso no estudia filosofía, te vas a morir de hambre. Estudia abogacía y después si quieres estudiar filosofía. Y así fue que estudié abogacía y no filosofía. Pero siempre no abandoné nunca el amor por el estudio de la filosofía. Y tanto es así que en mis libros se ve reflejada esa formación. Por ejemplo, los libros de razonamiento jurídico y de casación tienen
las primeras páginas sobre todo son prácticamente estudio de la lógica jurídica, ¿no? Como preparación para el estudio de las otras disciplinas. Yo digo siempre que la lógica es un instrumento que no solo de una gran importancia teórica, sino de una gran riqueza práctica, ¿no? Yo en el libro de casación y en el libro de motivación de la sentencia, prácticamente el 30% del libro está dedicado a la lógica jurídica como disciplina propedéutica de la filosofía. Y el tema de la ética, en mi último libro también siempre me interesó como disciplina la ética, ¿no? Por ejemplo, estuve integrando el comité de bioética de la provincia en 2 periodos y bueno, es otra disciplina que cultivé en los últimos años. Y bueno, así nació el libro de ética, porque en el Consejo de Abogados y en otros ámbitos académicos me pedían siempre disertaciones sobre ética, ¿no? Como disciplina filosófica. Bueno, y fruto de esos estudios recogí todo lo que había enseñado sobre ética y en este libro, que es una especie de síntesis, ¿no? Del pensamiento de los grandes filósofos, desde Aristóteles hasta Max Scheler, Emmanuel Mounier, ¿no? De este tiempo. Emmanuel Mounier, el filósofo personalista muy estudiado en bioética. En bioética. Sí. Bueno, una vida muy prolífica como escritor, ¿no? 5 libros más una obra colectiva. Sí. La obra colectiva sobre Joaquín B. González. Exactamente, con motivo de los 100 años en el año 1923 del nacimiento de este gran jurista y político riojano, el Liceo Rojo convocó a un grupo de personas, más de 15 personas referentes de La Rioja y del país, entre ellos el rector de la Universidad de La Plata, para que entre todos escribiéramos el diccionario gonzaliano. Y a mí me tocó escribir la letra D, que se refiere al derecho, o sea, traté de hacer una síntesis de esa gran obra de este jurista, de 50 textos. Bueno, no todos son de derecho, porque ha escrito también sobre literatura, sobre educación, pero yo traté en la parte que me tocó de resumir esa enorme tarea del doctor Juan B. González como jurista, ¿no? Como jurista. Leía en su libro, ¿no?, que usted toca un tema, vaya si se escribió últimamente, en los últimos años, ¿no?, de los 70 en adelante. Yo entiendo que a partir no solo del Mayo francés del 68, sino también de la irrupción de las tecnologías, que es este concepto de la posmodernidad, ¿no? Incluso usted toma como estos mandamientos o decálogos de la posmodernidad. ¿Estamos todavía, usted siente que la posmodernidad está terminando o estamos en plena posmodernidad? Yo creo que estamos en la última parte de la posmodernidad. Se discute mucho cuándo empezó la posmodernidad. Algunos pensadores sostienen que a partir del Mayo francés del año 1968, ahí arranca con la rebelión juvenil que se dio en distintos ámbitos, en distintos países del mundo, ¿no? Bueno, la posmodernidad se caracteriza por en realidad es el quiebre de la modernidad, o sea que en la modernidad había una especie... el pensamiento filosófico era sistemático, metódico, muy coherente, y a partir de ahí empieza un quiebre y sobre todo con corrientes anticristianas, ateas, antihumanistas, ¿no? Con representantes destacados como Sartre, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo siempre una frase de Sartre que dice que, bueno, los que tenemos formación cristiana y vocación por el estudio de la Sagrada Escritura, creemos con una virtud teologal que es la fe, que hay una vida eterna, ¿no?, después de la vida terrenal.
Y Sartre sostenía todo lo contrario, decía que el hombre nada más que es una chispa entre dos nadas, o sea, una visión absolutamente pesimista de la condición humana, ¿no? Bueno, y quizás el antecedente de Sartre en materia de este tipo de sociedad, el pensamiento de Schopenhauer, ese gran filósofo alemán que habla, su obra principal, el mundo como voluntad de reprensión, también con una visión positivista de la condición humana. Él decía que el hombre había venido a este mundo solamente a sufrir, o sea, también una visión pesimista. Y bueno, en la posmodernidad se caracteriza por un acentuado relativismo moral, por el consumismo, por el materialismo, por un oscurecimiento de los valores fundantes de la vida humana, ¿no? Y bueno, y yo creo que eso ha calado mucho en los jóvenes en los últimos tiempos. Pero ahora estamos pasando, Carrillo dice, un filósofo, un pensador español, que estamos pasando de la sociedad postmoderna a la sociedad distópica, en donde hay un enorme predominio de la tecnología que ha deshumanizado al hombre, ¿no? Y él habla también de la era de la posverdad y de la deconstrucción, con Derrida, un filósofo. Claro. O sea que es como que estamos en esta época en el tránsito, o sea, el fin de la posmodernidad y el inicio de este tipo de sociedad que él llama sociedad distópica, que es quizás tan negativa como la posmodernidad en materia de oscurecimiento de valores y de deshumanización, ¿no? de la persona. Se adelantó, doctor, a mi pregunta, que justamente quería contarles que Ética para el Cirujano, del doctor Héctor Oyola, justamente toca esto, ¿no? de esta sociedad con una ética distópica, lo cual me pareció muy, muy potente, muy desafiante como lector, porque introduce un tema que de lo cual no hay mucho escrito. O sea, bueno, usted citaba al filósofo español Carrillo, pero digamos, no hay tanto, y mucho menos en textos argentinos, menos riojanos. Así que claro, eso también se animó a meterse, ¿no? con este tema. Claro. Sí, a mí me gustaría que estos temas puedan ser difundidos en ámbitos educativos, ¿no? A través de charlas, cursos, ¿no? En donde podríamos desarrollar con más amplitud estos temas de la ética que son tan actuales, ¿no? Y tan vigentes. Casualmente yo, como anécdota, ayer me invitaron a un cumpleaños de 90 años de una señora vecina nuestra en Chamical. Y yo decía allí que llegar a los 90 años es celebrar la vida, una mujer muy cristiana, muy solidaria, con grandes valores. Y yo ahí hablaba, cuando el sacerdote nos dio las palabras de sus amigos, decía, mire, esta señora de Chamical representa una generación que dio importancia a esos valores fundantes, ¿no? de toda civilización, ¿no? El tema de la empatía, o sea, sufrir con el dolor ajeno, el tema de la autenticidad, el tema de la sinceridad, y cultivó las virtudes cardinales, ¿no? la templanza, la justicia, y bueno, esa es la mujer un ejemplo de vida, y bueno, y ahí todos los familiares de esta señora me agradecieron porque realmente fue una vida plena, ¿no? Y bueno, esta señora por su edad pertenece a otra época, ¿no? Ahora yo veo con mucho dolor en la juventud de La Rioja, ¿no? Que un poco no digo todo porque no se puede generalizar, pero está descarriada porque hay fenómenos de violencia, ¿no? En las escuelas, el tema del alcoholismo, el tema de la droga, que en cierta manera ponen en peligro el futuro de nuestra provincia, de nuestro país, con esta prédica de los antivalores, ¿no? Y me imagino que ante esa, y también usted dice, bueno, darle un lugar a este debate ético en el ámbito educativo tan necesario, ético-filosófico, ¿no? No solamente como norma, y pienso que cuánto tiene para decirnos, por ejemplo, Aristóteles, ¿no?
a un joven de hoy parece mentira, ¿no? Sí. O bueno, los clásicos griegos, Claro, ¿no? O San Agustín. claro. ¿Cómo cree usted que podrían acercarse los jóvenes a estos tesoros verdaderamente? Claro. Sí, yo creo que en este aspecto tiene mucho que ver el tema de la educación, ¿no? Bueno, yo durante 30 años de ejercicio de la cátedra universitaria he tratado en los jóvenes, ¿no? de formarlos, ¿no? en estos valores trascendentes, ¿no? Y yo creo que esa es la misión del docente de este tiempo, ¿no? O sea, formar a los jóvenes, porque desgraciadamente en esta época, fíjese que en La Rioja, en la provincia y en el país hay una alta tasa de suicidios de jóvenes. Yo creo porque lamentablemente la mayoría de ellos no tienen un proyecto de vida. En mi época la juventud era muy idealista, ¿no? Muchos se equivocaron, tomaron el camino de la violencia, de las armas, pero otros no. Pero había un ideal de vida y muy jóvenes ya más o menos teníamos trazado qué iba a ser de nuestra vida, el título universitario, en algunos el casamiento, ¿no? Pero ahora yo veo como que la juventud en general está un poco perdida, ¿no? Por la falta de formación, lamentable. Yo comparo Chilecito de mi época, ¿no? De la fines de la década del 60, donde había una playa de profesores ilustres, ¿no? Como los que mencioné recién, Teresa Cabero, el poeta Alberto Campos, que fue discípulo de González. Tuvimos el privilegio de tenerlo como profesor de literatura, don Alberto Campos, que él había nacido en el año 1900 y fue contemporáneo de González 23 años. Y él nos contaba, a fines de la década del 60, ya era un hombre de casi 80 años, de anécdotas de primera mano con González. Tuvimos ese privilegio, ¿no? Y bueno, Chilecito tenía una tradición cultural con González, con Arturo Marazo, con Efraín de la Fuente, bueno, con el don Alberto Campos. O sea, en ese ámbito de cultura pasamos nuestra adolescencia. En Chilecito en esa época había grupos de teatro, el profesor Ocampo y Amate organizaban en la Escuela Normal Joaquín B. González la Junta del Saber, o sea, invitaban a los jóvenes a la lectura de los clásicos y hacían torneos de qué joven salga más. Bueno, yo tuve como compañero a Juan Carlos Pagotto. Ah, claro, el senador nacional. Claro, que fue un gran lector, un hombre de una enorme preparación e erudición en temas no solamente de derecho, sino también históricos. Y bueno, y ahí andamos compitiendo los dos a ver quién conoce más los clásicos, ¿no? Y después estudiamos juntos en la Universidad de Córdoba, casi nos recibimos años. Y bueno, yo tengo un gran respeto interior por él, creo que es recíproco, ¿no? Y bueno, por eso lo elegí para que prologara quizás la obra que más difusión tuvo es la de Casación, ¿no? Él escribe el prólogo, ¿sí? Y bueno, pero había otros compañeros nuestros que también tuvieron una actuación destacada, ¿no? Como, por ejemplo, el doctor Nicolás Sora Alvire, un destacado cardiólogo acá en La Rioja, ¿no? Un ingeniero Alvire que fue un destacado ingeniero hidráulico en Mendoza, y así un grupo de jóvenes que salieron de esa escuela y que ocuparon cargos importantes en la función pública y en la educación, en el ámbito político, etc. Bueno, y yo comparo esa época, me dirán, todo tiempo pasó fue mejor, pero esa época de brillantez intelectual y de un clima cultural que había en Chilecito, ahora pasaron 50 años y yo veo con mucha pena cuando voy a Chilecito a dar charlas o alguna conferencia, que como que la juventud está desorientada, hay mucha droga, hay mucho alcohol, mucha violencia, ¿no? Yo digo, ¿cómo en 50 años se ha ido degradando la sociedad, ¿no? Y en vez de ir para adelante, hay un retroceso ético, ¿no? Lamentable, bueno. Pero yo creo que no todo está perdido. Yo en algunos de mis libros digo que confío en la juventud, ¿no? De que a través de la formación que reciben de sus docentes y de la familia, puede revertirse este estado de crisis, ¿no? de este tiempo.
Por eso seguramente se necesitan más docentes con vocación, ¿no? Así. Esa vocación por enseñar, por transmitir, ¿recuerda desde cuándo? Nos contaba recién, doctor, que bueno, a usted le gustaba la filosofía por esos grandes docentes ilustres que tuvo, pero que bueno, en algún momento algún familiar, algún adulto importante para usted dijo, no, pero tenés que o estudiar abogacía, y bueno, usted, y fue por ahí, vaya que fue con un grandes logros como haber llegado a ser magistrado, ¿no? Que es lo que todo abogado puede ver como un ideal. Pero digo, la vocación docente fue paralela a esa búsqueda de filosofía, fue cuando fue más grande. Sí, porque yo tengo una historia familiar, ¿no? Mi padre fue docente, mi madre también, mi abuelo materno, yo le comentaba la otra vez que fue en Famatina, él escribe un libro que se llama Perdurable y yo le pongo el civilizador de Famatina, porque él creó la primera escuela primaria en Famatina en 1906, o sea, a principios del siglo XX. Y bueno, mi madre también fue docente y ella quería que, nosotros somos 4 hermanos, que tuviéramos primero un título docente, o sea, los 4 fuimos maestro normal nacional. Yo integré la última para un solo maestro normal en el año 69, porque decía ella, si ustedes encaran una carrera universitaria y no terminen, van a tener un título para defenderse en la vida. Bueno, los 4, mejor dicho, de los 4, 3 pudimos terminar una carrera universitaria y una de ellas no, mi hermana menor, y se dedicó a la docencia primaria. O sea, y ahí empezó entonces el tema de la búsqueda del amor por la docencia, ¿no? O sea, después de recibirme de abogado, hice profesorado en enseñanza y después una especialización en educación universitaria, y durante 32 años fui docente, ¿no? En 10 años en la Universidad Nacional y 22 años en la Universidad Tecnológica. Y bueno, y después continué, a los 60 me retiro de la magistratura, a los 70 de la docencia universitaria, pero siempre, después de los 70, ahora tengo 73, dediqué a través de estos grupos de Acción Conselana, estamos en toda la provincia dando charlas de distintos tipos, ¿no? Sobre temas históricos, sobre temas jurídicos. Y bueno, y ahora vamos a ver si con el grupo Conselana nos presentamos este libro para que tenga un conocimiento de la sociedad riojana, ¿no? Que poco, hasta ahora son pocos los que lo conocen, ¿no? Al libro. Pero es de reciente aparición, por eso es poco conocido. La verdad es que me queda poco tiempo, pero sí. 2 cosas. Primero, acá, usted es el invitado, pero yo quiero destacar algo, ¿no? Que todos los abogados, yo alguna vez también fui abogado joven, sí. Y los abogados jóvenes actuales, siempre encontramos en usted, doctor, una persona dispuesta a responder consultas, a orientar con su experiencia a través de la magistratura, ¿no? Algo invalorable. Yo sé que usted lo hace por vocación, pero no todo el mundo lo hace, sí. Así que esto también creo que en 1000 palabras está el agradecimiento de tantos abogados que pasamos por una consulta con usted cuando el derecho, pero sobre todo los hechos, nos abruman y queremos ver por qué el lugar de la norma las cosas deberían dirigirse, y usted está siempre dispuesto. Entonces, en esa disposición que usted siempre tuvo, y me imagino a través de la docencia también, preguntarle, usted también tuvo un paso, sí, bueno, ahora seguramente como estudioso, pero en un comité de bioética. Sí. ¿Algún recuerdo que nos pueda compartir de por qué fue importante integrar un comité de bioética en La Rioja? Sí, fue también una experiencia importante en mi vida, ¿no? Bueno, todos sabemos que la bioética es una disciplina científica que en el campo de la ciencia de la vida, de la salud, estudia de manera metódica y sistemática la conducta humana a la luz de los principios éticos y valores morales, ¿no? Esa es la definición de bioética. Y bueno, un grupo de médicos del hospital
Vera Barrio y de la recién del Hospital María Niño me convocaron junto al doctor Alejandro Barceló. Los dos éramos abogados, los demás eran médicos, a integrar primero en el año 2015, después en el 2017 el Comité de Bioética de la provincia, porque hay un vacío legislativo. O sea, la Rioja es la única provincia que no tiene ley de bioética, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los comités de bioética? Auxilian a los profesionales médicos en la toma de decisiones en temas fundamentales de la bioética, como el inicio de la vida, el fin de la vida, los tratamientos terapéuticos que se hacen en la última parte de la vida. O sea que, y además nuestro Código Civil, desde el artículo 51 al 61, tiene 10 artículos que se dedican a la bioética y a preservar la dignidad del ser humano, ¿no? Así que, bueno, con ese motivo, hay 17 años, pero en realidad fueron 4 años que integré el Comité de Bioética de la provincia con destacados profesionales, ¿no? De acá de La Rioja, sobre todo del ámbito de la medicina, ¿no? Así que, y bueno, y también el año pasado, un diputado radical, el doctor Gustavo Galván, me pidió que lo asesorara para ver si se reflotaba ese proyecto del año 2017 sobre bioética. Entonces yo hice una fundamentación y él presentó un proyecto de ley de bioética provincial que todavía está en estado parlamentario, porque creo que este año no sé si se va a tratar, pero yo creo que es fundamental para que la Rioja pueda aplicar los principios bioéticos en las prácticas médicas, ¿no?, que se hacen en la actualidad. Sí. Bueno, la verdad es que para invitarlo en otra oportunidad a hablar de bioética, ¿cómo no? Con mucho gusto, sí. Me quedaron muchas cosas, claro, sí. Pero bueno, agradecerle que nos haya acompañado. Bueno, también. Muchísimas gracias y bueno, como siempre yo estoy dispuesto, siempre pasan por mi domicilio los abogados jóvenes, en búsqueda de consejos, de algún asesoramiento, ¿no? Y sobre todo la última cámara de jueces me consultan, ¿no? Y también he tratado de estar en la preparación de ellos para los concursos, ayudarlos en los temas que para ellos presentaban dificultad. Así bueno, tengo muchos amigos dentro de los nuevos jueces, ¿no? Y de los viejos también. Bueno, hace poco perdí lamentablemente un gran amigo, el doctor Carlos Quiroga, un hombre de una enorme humildad y sabiduría, de perfil bajo, que él encarnó esos valores, ¿no?, del tema de la amistad, de la sinceridad, de la empatía. Era una gran persona y bueno, pasábamos largas horas hablando de temas de derecho, de temas de filosofía. Era un gran conocedor de la historia y para mí fue una gran pérdida. También perdí hace poco a otro gran amigo, un estudioso de derecho constitucional, que es el doctor Enrique Stoller, que tuvo una gran actividad cultural en Chamical, ¿no? Sí. Y bueno, son dos, ya a esta altura de la vida uno empieza a tener pérdidas muy dolorosas, irreparables, de personas que ha cultivado la amistad de ellos durante gran parte de mi vida, ¿no? Bueno, y de esas amistades seguramente también ha construido estos libros, de esas conversaciones tan seguramente presentes en muchas de estas hojas. Claro. Y les cuento la última anécdota que tuve con el doctor Quiroga. Nosotros estamos preparando para el mes de noviembre una visita a Copiapó del Grupo Gonzaliano. Y bueno, y a mí me habían asignado el tema sobre la expedición de Celaya y Dávila para desarrollar en Copiapó. Y bueno, yo le comentaba al doctor Quiroga y él me dio una lección de historia, ¿no? En la última charla que tuvimos, un poco de antes de que él desapareciera, me habló sobre no solamente la vida de San Martín y la dimensión ética del prócer, sino de todo su conocimiento histórico sobre la expedición riojana de Celaya y Dávila. Esa es una de las anécdotas que tengo del doctor y un recuerdo invalorable, ¿no?, de su persona y de la riqueza. Además era una persona de una enorme humildad y perfil bajo. Sí, él nunca quería aparecer, siempre estaba detrás de una enorme humildad, ¿no?, y sabiduría además. Así que bueno, me recuerdo un homenaje al doctor Quiroga. Muchas gracias, doctor. Muy bien, gracias a usted.